Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización que me hayan invitado. Creo que es una idea original en un contexto de hablar de temas informáticos, de mundo digital, pues que alguien hable un poco del mundo original de que proceden muchos de los términos que después veremos en el mundo digital, ¿no? Entonces, yo he venido a hablar de esto, de los ecosistemas naturales, y voy a intentar poner algunos ejemplos que creo que después quizás podréis retomar o podrán retomar los siguientes ponentes para relacionarlos con el mundo digital, el mundo de la informática. Por cierto, yo me llamo Pere Renom y trabajo en un programa de ciencia de TV3 que se llama KekiCom. Bueno, me gusta mucho a mí siempre empezar las charlas haciendo un poco de etimología, o sea, buscando el origen de las palabras. Entonces, aquí el término primero que me viene a la cabeza es ecología. ¿De dónde viene el término ecología, no? Eco. Bueno, pues el prefijo eco viene del griego oikos, que quiere decir casa. Aquí no he puesto una casa, he puesto un templo, pero un templo griego, pues las casas en griego se llaman oikos, entonces eco es la deformación de oikos original. Entonces, junto con el sufijo, en la parte final de la palabra logos, que sería estudio, ciencia, palabra, tendríamos la ecología, que es el estudio de la casa. Literalmente sería el estudio de la casa. Y tiene un origen, una raíz muy común con la palabra economía, que sería la administración de la casa. O sea que, por un lado, estamos hablando del dinero que se mueve dentro de una casa y por otro el estudio de esta misma casa, ¿eh? Son dos disciplinas que están bastante relacionadas, ecología y economía. ¿Y cuál es esta casa? Obviamente hoy ya no es la casa original, la casa griega o la casa latina, la domus latina, hoy es esta casa, ¿eh? Nuestro planeta Tierra. ¿Lo veis bien? Yo con tanta luz no lo veo. ¿Lo veis bien vosotros? Hemos pedido que bajen. Ah, vale, es que lo veo sobreiluminado. Vale, bien. Bueno, pues esta fotografía de la Tierra es la primera que se hizo de la Tierra entera. La realizó la misión Apolo de viaje hacia la Luna, se dieron la vuelta y hicieron esta foto. Os decía lo de la luz porque es interesante observarla. A ver, quizás aquí, ¿no? Sí. Bueno, aquí se puede ver muy bien la parte del hemisferio sur, se ve la punta de África, se ve Madagascar, se ve aquí lo que sería Somalia, la península arábiga, el Mar Rojo, aquí estaríamos nosotros, el Mar Mediterráneo, y aquí se ve muy bien también lo que es la Antártida. La Antártida se ve, a pesar de las nubes, se ve porque por temas de circulación atmosférica casi siempre hay un anticiclón en la Antártida y entonces los cielos están despejados, o sea que se ve muy bien y en cambio se ve cómo van pasando las fajas de nubes por el sur. Esta es nuestra casa, en el sentido más estricto, realmente nuestra casa, nuestro ecosistema, el conjunto es esto, estamos todos aquí dentro. Hace poco, ahora acabo de hacer un reportaje de una empresa que tiene la intención de subir turistas a la estratosfera, a 36 kilómetros de altitud. Entonces he visto los vídeos y es espectacular porque realmente ya a esa altitud ya se empieza a ver la curvatura de la Tierra, y se empieza a ver la atmósfera, es una finísima capa de muy pocos kilómetros, porque a partir de ahí ya es tan poco densa que no es ni respirable ni prácticamente esa atmósfera, ¿no? El 99,5% está en esta altitud, hasta 36 kilómetros, que es donde vuelan los aviones de reacción. Pues bien, desde allí, desde los vídeos que he visto yo no he podido subir, no he tenido esta suerte, pero uno ya se hace la idea de que esta es nuestra casa. O sea, aquí estamos todos, nuestro destino común, nosotros y el resto de los organismos del planeta, estamos ahí, ¿eh? Entonces la ecología estudia esta casa. ¿Vale? Esto es lo que estoy diciendo yo más o menos aquí. Entonces, la definición estándar de ecología es esta, que también después será aplicable al mundo de la ecología digital, ¿eh? Es la parte de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos, nosotros, cualquier ser vivo, entre ellos y con el medio, ¿vale? En el mundo digital también habrá entre nosotros y el medio digital, pues aquí es con el medio natural, ¿vale? Y entonces la parte que estudia la ecología, pues ¿cuál es? Pues por antonomasia sería los ecosistemas, que son unidades funcionales. Nosotros tenemos el planeta como el gran ecosistema, pero entonces vamos a estudiar, como no podemos estudiar el planeta entero, vamos a estudiarlo por partes. Estas partes son los ecosistemas. Y es aquí donde todo el mundo va a reconocer que, bueno, es lo que estamos esperando cuando nos hablan de ecosistemas, ¿no? Pues la selva tropical, he puesto algunos de los más emblemáticos, ¿no? La selva tropical, tendríamos los arrecifes de coral, las grandes praderas, los desiertos, las sabanas, la taiga, que es este ecosistema de alta montaña o de zonas boreales, la Antártida, el Caribe, por ejemplo, y un bosque caducifolio, ¿no? Un bosque caduco. Bueno, estos son algunos de los grandes ecosistemas, pero hay muchos más. De hecho, si hiciéramos un zoom dentro de uno de estos grandes ecosistemas, llamados técnicamente biomas, dentro encontramos subecosistemas o subpartes de ellas que también se pueden estudiar desde un punto de vista de ecosistema. Por ejemplo, esto sería una zona esta fotografía corresponde a una zona de Menorca, que como sabéis es una reserva de la biosfera. Bueno, pues, ¿qué tiene de particular este paisaje? Uno, lo primero que hace al observar es que hay una gran heterogeneidad espacial, no es homogéneo.
Vemos que hay unas zonas de bosque, hay unas zonas de cultivos, hay unas zonas que están verdes, otras que están amarillas porque ya están segadas, hay unas zonas en las que el bosque está empezando, otras en las que el bosque es maduro. Esta heterogeneidad espacial solo se explica porque hay perturbaciones. Entonces, estas perturbaciones, la mayoría de las cuales proceden de nuestra actividad, la agricultura, estas perturbaciones están tirando para atrás de alguna manera el ecosistema. Entonces el ecosistema, una vez se lo deja, se empieza a recuperar paulatinamente. La heterogeneidad espacial que os comentaba, consecuencia de las perturbaciones, y entonces la consecuencia final de todo ello es que los ecosistemas son dinámicos. Este es otro de los conceptos que me gustaría que pudierais intentar relacionar después con los sistemas digitales. Son dinámicos, es decir, nosotros nos puede parecer que un ecosistema es siempre igual, pero en realidad si lo estudiamos veremos que continuamente está cambiando, muchas veces para no moverse del sitio. Esto sería como la reina roja, ¿no? Dicen la teoría de Alicia en el País de las Maravillas, que está corriendo para no moverse de sitio. Pues aquí sería un poco, a veces pasa lo mismo, un ecosistema está cambiando constantemente para mantenerse igual. A veces no, a veces los cambios son muy radicales. Por ejemplo, un incendio pues nos lleva un bosque maduro que estaría en la derecha, extremo derecha, a una zona de pastos. Entonces, lentamente, pues 2-3 años empiezan a salir las hierbas, 25-100 años los arbustos, y a partir de los 100 años los árboles cada vez mayores, ¿no? Esto se llama una sucesión forestal. Es un ecosistema que lentamente vuelve a su estado de estasis, de equilibrio, ¿vale? Aquí se ve muy bien cómo va cambiando, pero una vez llega a su estado de equilibrio, allí no se para. Sigue en esta dinámica, ese ecosistema dinámico sigue moviéndose aunque no lo parezca. Por ejemplo, típicamente se explica que en las selvas tropicales uno puede ir allí y ver árboles muy viejos, de cientos de años, enormes, pero de vez en cuando cae un rayo o un árbol envejece y acaba muriendo, se pudre y cae, ¡paf! Entonces, al caer, arrastra unos cuantos árboles que hay por encima, por los lados, y deja un gran espacio donde vuelve a entrar la luz y donde vuelve a establecerse una vez más esta sucesión. O sea que continuamente están cambiando los ecosistemas para más o menos mantenerse en un determinado estado. También es verdad que cuando cambian las condiciones, estos ecosistemas pueden migrar hacia otras condiciones. No hay siempre un punto final al que llegar. A veces el punto final cambia si las condiciones ambientales cambian definitivamente. No son unas perturbaciones puntuales, sino, por ejemplo, el cambio climático. Si se produce un cambio climático, entonces las condiciones finales a las que va a llegar el ecosistema ya no serán las mismas que antes, serán unas nuevas. Y la agricultura, lo que os decía antes, lo que procura es mantener muchas veces los ecosistemas en los estados iniciales. O sea, o segamos o cortamos árboles para mantener siempre el cultivo en máxima producción, porque cuanto más a la izquierda, más rápido es el ecosistema, más dinámico. Por lo tanto, mayor rendimiento podemos nosotros obtener de él. A partir de cuando va envejeciendo, va disminuyendo la productividad. Entonces, los humanos nos interesa mantener muchas veces los ecosistemas, básicamente para alimentarnos, pues en el rango inferior de productividad, en el rango máximo de productividad, o sea, inferior de la sucesión. Otro ejemplo de sucesión sería la lacustre. Sigo viendo mucha luz, no se puede bajar, ¿no? Bueno, más o menos lo veis, ¿sí? En las pantallas sí, vale. Bueno, pues esta fotografía aérea es de la zona del Parque Nacional de Aigüestortes. Este es el lago Stanllion, exacto. Entonces, si os fijáis, es una cosa interesante. Esta es la forma original, actual del Stanllion, pero si miráis a la parte derecha, se ve una gran llanura, ¿vale? Esta llanura antes también era lago, o sea, originalmente, después de la última glaciación, cuando el hielo retrocedió, dejó aquí una zona sobreexcavada en la que se acumuló agua y era toda esta zona. Pero lentamente los ríos fueron depositando sedimentos y acabaron por llenar una parte importante de la laguna. Ahora baja la luz, bien. Bueno, pues, ¿ves? Esta parte de la laguna ya ha dejado de ser laguna. Ahora es una zona, un pastizal perfecto, muy llano, en el que entonces el río sigue cruzándolo para seguir transportando agua y sedimentos a la parte del lago que aún se conserva. Pues bien, la zona que ya ha quedado rablerta, se llama en catalán, que ha quedado llenada de sedimentos, el río, como es tan plano, el perfil es tan plano, empieza a excavar, a formar meandros, y entonces se forman las aigüestortes, típicas del Parque Nacional. O sea, sería una sucesión desde la erosión glacial, la formación del lago glacial, y después la actividad de deposición de sedimentos del río para formar estas aigüestortes. Esto también implica cambios en el ecosistema, por lo tanto la fauna y la flora cambian y esto va evolucionando. Ejemplo de sucesión lacustre. Sucesión fluvial. Este me encanta, esto es espectacular, son los meandros. Los meandros de los ríos constantemente están cambiando, cada crecida, cada época de lluvias cambia la forma. En principio lo que era inicialmente una curva ligera se va acentuando cada vez más, hasta que la curva es tan grande que
uno de los lazos de la curva entra en contacto con el otro, ¡pam!, se desconecta y queda entonces lo que se llama una asa separada del río, y el río vuelve a recuperar un trazado más o menos rectilíneo. Entonces, si uno mira la fotografía de satélite, esta zona corresponde a una zona del Ártico en la que se ven 3 afluentes como desembocan o confluyen en un gran río, y se ve que es un continuo. Hay las antiguas huellas que ha dejado el río por donde ha ido pasando, y se ven como poco a poco el agua se va absorbiendo, va colonizándose de vegetación, pero aún desde satélite se puede ver estas zonas que habían estado ocupadas antes por el río. Esto es una sucesión fluvial, el ecosistema cambia, ¿vale? Hemos visto cómo cambia un bosque, hemos visto cómo cambia un lago y hemos visto cómo cambia un río. Pero esto no es lo único característico de un ecosistema. Aparte de los cambios, de esta dinámica que os digo, son ecosistemas dinámicos, hay otra característica muy importante de los ecosistemas, y es que están estructurados. Si nosotros los observamos en detalle, veremos que no es un caos. Hay una serie de organismos que se relacionan en un determinado orden entre ellos. ¿Cuáles son? Esto de aquí es una fotografía submarina de una pradera submarina de Posidonia oceanica. Es una planta marina que tenemos aquí en el Mediterráneo, no es una alga, por lo tanto tiene tejidos, incluso florece. Aquí abajo, si os fijáis, hay algunas zonas, estos son flores. Las flores de esta planta, lo que pasa es que como no las polinizan los insectos, pues no son llamativas. Son verdes, las poliniza el agua, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos aquí? Pues aquí veríamos la fuente de energía, el sol. Atraviesa la columna de agua, llega hasta el fondo, y esta energía la aprovechan los productores primarios, la planta, las fanerógamas marinas, la Posidonia. Estos productores primarios son a su vez consumidos por herbívoros o consumidores primarios, ¿vale? Por encima de ellos, ¿qué tenemos? Los consumidores secundarios o carnívoros, lógico, y por encima los consumidores terciarios o supercarnívoros. Y os pregunto, ¿por qué no hay un siguiente nivel jerárquico? ¿Por qué no hay super carnívoros? ¿A alguien se le ocurre? ¿Alguien se lo ha pensado alguna vez? ¿Por qué no hay animales que se coman a los tigres? Especializados en comer tigres o leones. O ballenas, orcas. ¿Por qué no hay animales que estén más encima de la pirámide trófica? ¿Por qué nos quedamos en el tercer nivel? O en el cuarto, vaya. Bueno, pues la respuesta es por las limitaciones propias de los organismos. Esto en realidad es la famosa pirámide trófica. Hay mucha hierba, hectáreas de hierba, para mantener a unos cuantos conejos, que mantiene a su vez a unos pocos zorros, que mantiene a su vez a un par de lobos, ¿vale? Pero claro, estos dos lobos tienen que moverse muchísimo en un territorio muy extenso para poder encontrar las pocas densidades de zorros que hay para poderse alimentar de ellos. Entonces, si nosotros nos vamos a un nivel superior, tenemos que la extensión, se pueden hacer cálculos, la extensión que tiene que tener un super carnívoro para encontrar suficiente densidad de presas es tan grande que hay una limitación de movilidad del carnívoro. Un carnívoro no puede desplazarse 400 kilómetros al día para buscar alimento en densidades bajísimas. Entonces, es imposible que por evolución, por selección natural, aparezcan animales especializados en comer animales que son bajísimos en densidad, ¿vale? Por lo tanto, nos quedamos en supercarnívoros. Dentro de esta posición, por cierto, estamos también nosotros, ¿eh? Y finalmente, los dos descomponedores son microorganismos que aprovechan... 2 minutos me quedan. Uy, ¡buah! Descomponedores aprovechan los restos de los animales y las plantas que se han muerto, entonces liberan los nutrientes y se vuelve a cerrar el ciclo. Esto que os he explicado es cierto con la fuente de energía común, que es el sol, y todos los ecosistemas que hemos visto antes son con esta fuente de energía. Hay una excepción muy interesante, que es en las fumarolas hidrotermales, que están en el fondo del océano, que aquí la productividad se basa en la liberación de productos químicos, básicamente en sulfuro de hidrógeno, que aprovechan unas bacterias, y a partir de ellas hay animales que se alimentan de estos y estos animales de otros de ellos. Por lo tanto, es una pirámide trófica muy interesante en la que no depende del sol, sino de la química. Aquí tenemos una red trófica. No voy a entrar en detalle porque ya no tengo tiempo, pero como mínimo veis que es una estructura en red en la que se relacionan muchos organismos entre ellos, ¿vale? Hay carnívoros, hay herbívoros, hay detritos, los descomponedores, y hay productores primarios. En el centro es el que hemos puesto la planta, la Posidonia oceanica. Pero en biología también hay otra manera de abordar los temas, que es por este tipo de jerarquías. La bioquímica estudia las moléculas. La citología estudia las células. Están por encima, ¿eh? Muchas moléculas pueden constituir una célula. Muchas células constituyen un tejido, la estudia la histología. Muchos tejidos, órganos y organismos. La zoología estudia los organismos. Y los organismos, cuando se relacionan con el medio, hemos visto que entonces estamos hablando de la ecología. Pero en realidad la cosa es más compleja. ¿Por qué? Pues porque si nos vamos al tejido, a la histología, al de la parte superior derecha,
veremos que las células entre ellas ya se relacionan. Y hay una auténtica ecología celular. O sea, las células, depende de los productos que liberan, unas células progresan, otras no progresan. Esto se ha visto mucho ahora con el tema de la citología, de la genómica, por ejemplo, o de algunas disciplinas de medicina que pueden trabajar con las células madre y han visto que es imprescindible la ecología de las células. Con qué células se relaciona la célula para ver cómo acaba desembocando. Y esto también pasa a nivel molecular. Las moléculas se relacionan entre ellas, hay más o menos densidades, se establecen gradientes. Por lo tanto, aunque la ecología estudia la parte final, siempre podemos encontrar ecología en los niveles inferiores. La ecología es a la que un individuo, una unidad, se relaciona con el entorno, pasa a ser ecología, aunque esta unidad forme parte de otras unidades mayores. Entonces, ya voy muy rápido. Una cosa muy interesante de las redes son lo que en inglés le llaman las keystone species, o sea, las especies clave, ¿vale? Esto es un arco, una metáfora, un arco románico podría ser. Entonces la piedra que está en el centro es la piedra angular, le llamamos nosotros, en catalán la clau de volta, ¿no? Esta piedra, keystone en inglés, es la que soporta todo el arco. Si sacamos esa piedra, cae, se derrumba el arco, pero en cambio es la que soporta menos presiones. O sea, curiosamente está en un lugar geométricamente clave para que no caiga, valga la redundancia, para que no caiga el arco, no se desmonte. Pues bien, hay especies que responden a esta definición, especies en un ecosistema. Son especies que son poco abundantes o muy poco abundantes, pero que en cambio tienen una influencia desproporcionada en el ecosistema. Sería, a nivel de redes, estaríamos hablando de un superhub, ¿vale? Es un punto, a pesar de que es un solo punto, le llegan muchas más conexiones que al resto de la red. No es una red perfectamente homogénea, sino que es una red en la que llegan muchos puntos. Sería una keystone species. ¿Cuáles son esos ejemplos? Pues voy a poner unos pocos ejemplos, unos cuantos ejemplos, pero iré muy rápido. La nutria marina. Este bicho vive en la costa oeste, americana, en el Pacífico, y consume, como veis, pues cangrejos, o consume sobre todo erizos de mar, ¿vale? Resulta que hay un ecosistema llamado kelp, bosques de kelp, que está formado por laminarias, unas algas enormes que crecen, estas sí que son algas, no son plantas, pero crecen desde el suelo y tienen estos tallos enormes que llegan hasta la superficie, pueden medir 10 o 15 metros. Entonces aquí hay muchísima productividad y esto está distribuido en zonas de aguas muy frías, normalmente de la parte oriental de los continentes, por temas de corrientes. Tenemos en Norteamérica, Sudamérica, en África y en Europa, ¿vale? Diferentes géneros, no hace falta entrar en detalle. Nos interesa los macrocistes de la zona de California, que son estos. Tenemos que, a pesar de que la sea otter, o sea, la nutria marina, no está arriba de todo en la pirámide trófica, porque por encima de ella hay orcas que se alimentan de nutrias. Hay humanos que las cazan por la piel, las han cazado mucho tiempo. A pesar de todo, la especie clave es ella. ¿Por qué? Porque se ha visto que si se elimina una cantidad importante de estas nutrias, entonces los erizos, la población de erizos aumenta muchísimo. Entonces los erizos, como no depredan, no consumen los macrocistes, entonces resulta que, como consumen mucho las laminarias, desaparecen los bosques de laminarias. Por lo tanto, es un caos en el ecosistema. Introducir un cambio tan importante como eliminar nutrias tiene una consecuencia fatal porque se destruye completamente el ecosistema. Una key species, ¿vale? Otra, el jaguar. El jaguar, por ejemplo, consume a 87, se han contabilizado 87 presas distintas en la selva tropical. Por lo tanto, mantiene las poblaciones de muchas especies controladas. Si se saca al jaguar, a pesar de que hay muy poquitos, si se saca uno de ellos, o a unos cuantos de ellos, entonces las consecuencias son, se pueden disparar el número de monos, o podrían aumentar mucho el número de caimanes. Es decir, que es una especie clave. Otro ejemplo, el elefante. El elefante consume muchos kilos de vegetación al día. Y no solo de vegetación, también arranca cortezas de los árboles, incluso tumba árboles. Si no los tumba él, si no se los come él, los árboles van aumentando y al final la sabana desaparecería completamente cubierta por bosques. Por lo tanto, los elefantes son muy importantes porque son key species, mantienen las sabanas bien despejadas. Este pez, el parrotfish, es un pez tropical que es el único de las 1000 especies que viven en una barrera de coral que puede consumir coral. Con estos dientes tan simpáticos y profidénticos que tiene, pues rompe el coral y se lo come. Por lo tanto, sacando estos peces tendríamos un problema de sobrecrecimiento del coral, mantienen estas poblaciones, una especie clave. Otra más, ya vamos terminando, es el perrillo de las praderas. Este bicho vive en las praderas de Norteamérica y es muy interesante, no por lo que consume, en este caso, sino por su actividad excavatoria. Este bicho pues hace muchos agujeros y entonces en estos agujeros pueden llegar a criar unos búhos determinados que están amenazados, pueden llegar a criar unos chorlitos que son unos limícolas también que viven en estas zonas. Ellos mismos
como están agujereando mucho el terreno, drena mejor después de las lluvias. Ellos eliminan la vegetación que está muy alta para poder controlar a los grandes predadores. Por lo tanto, también son zonas que prefieren, otros herbívoros grandes también prefieren ir allí a pastar, como por ejemplo este antílope llamado bucerro, no me acuerdo cómo se llama, este antílope norteamericano. Es decir, que son muy importantes para el mantenimiento de ese ecosistema, son especies clave. Y finalmente, el castor. El castor es una especie clave, lógicamente, por las presas que hace, su actividad constructora. Imaginaos, en un río normal llega un castor, construye un pedazo presa como esta y detrás tenéis su madriguera, ¿lo veis? Esta especie de isla. Entran por debajo y están protegidos. Bien, inunda zonas muy importantes, se come muchos árboles, las cortezas, los tumba, es decir, que transforma el paisaje y a partir de aquí influye en cadena en muchas especies distintas. Por lo tanto, es también una especie clave. Curiosamente, muchas de estas cosas las hemos descubierto porque son especies muy interesantes desde un punto de vista humano. El castor lo cazábamos para la piel, la nutria marina la hemos cazado para la piel, el jaguar lo hemos cazado porque era también para la piel, pero porque era un enemigo declarado no nuestro. Es decir, que como hemos actuado mucho sobre estos grandes bichos, hemos visto qué es lo que pasa cuando los sacamos del ecosistema. Entonces hemos podido detectar que efectivamente son especies clave. Nosotros también somos una especie clave, muchas veces en el sentido negativo del término. Por ejemplo, la fauna, la megafauna, lo que los americanos llaman la megafauna. Bichos animales sobre todo, sí, animales del Pleistoceno, antes de la glaciación. Enormes, muchos de ellos, y todos ya están extintos. Y estos animales se extinguieron durante época en la que ya había humanos. Entonces, una de las teorías dice que seguramente es por el cambio climático, otra sería porque ya empezamos a cazar como salvajes y empezaron a minvar las poblaciones hasta que las llevamos a un extremo que ya no fueron viables. Y hemos estado conviviendo con ellos como lo demuestran las pinturas rupestres. Estas de Chauvet, por ejemplo, en Francia se ve claramente rinocerontes lanudos, ya están extintos. El oso de las cavernas, extinto. El mamut, extinto. O sea que estuvimos cazando a estos animales hasta que se extinguieron. ¿Fuimos nosotros la causa de la extinción? No lo sabemos. Quizás fuimos una de las causas, aparte del cambio climático. Pero el hecho es de que a partir de que aparece Homo sapiens, desaparecen las grandes especies de mamíferos en todo el mundo. En Norteamérica, en Europa, incluso en Australia. Han desaparecido grandes canguros, por ejemplo, que había allí, o un león marsupial que también había allí. El último ejemplo, la central nuclear de Chernóbil. Como sabéis, el accidente fue en 1986. Esta foto corresponde a la actualidad y la parte izquierda es una gran carpa que están construyendo para cerrar completamente el reactor y así liquidar o como mínimo controlar más la radioactividad. La están construyendo en la actualidad. Bueno, pues como sabéis, desde que se produjo el accidente se determinó una zona de exclusión de 30 kilómetros alrededor de Chernóbil en la que fueron evacuadas 115.000 personas. Por lo tanto, una zona muy poblada pasó a quedar prácticamente despoblada. Y este es el aspecto que tiene hoy en día. Crece la vegetación por todas partes, da un poco de miedo, parece una película apocalíptica. Bueno, pues una vez desaparecieron los humanos, ¿qué pasó? Pues empezó a proliferar la naturaleza. Grandes ramadas de jabalíes, alces, incluso lobos. Y se ha contabilizado que hay incluso hasta 7 veces más densidad de lobos de las que había antes. O sea que para los ecosistemas somos más perniciosos nosotros que la radioactividad, porque hay radioactividad, pero se han recuperado perfectamente las poblaciones y han aumentado básicamente porque no hay humanos allí que les estén cazando o estén perturbando el ecosistema. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta es que hemos tenido seguramente desde la Biblia, que dice el Testamento que hagamos lo que queramos con toda la naturaleza, esta visión tan piramidal en la que nos situamos nosotros arriba de todo, el ego, y además el hombre, la mujer está debajo y después todos los organismos están a nuestro antojo, podemos hacer lo que queramos con ellos. Y ahora se va más hacia la visión más eco en el sentido original del término. Ahora todo es eco, la comida está es eco, estos desodorantes son eco, es decir, que son respetuosos con el medio. Tenemos una distribución que parece más a nuestra casa, al planeta, es circular, en la que no hay una jerarquía y nos relacionamos más o menos con todos los organismos, ¿vale? Esta sería un poco la visión a la que tenemos que tender nosotros ahora. A partir de aquí, pues os dejo que intentéis encontrar las conexiones con el mundo digital y los ponentes que van a venir ahora también espero que lo hagan. Muchas gracias.